Bienvenido a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de Durango. Antes de iniciar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos estás viendo y la hora exacta en la que escuchas esta narración. Nos interesa saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. En el año 1807, cuando México aún era parte del Virreinato de Nueva España, los registros eclesiásticos de la parroquia de San Juan Bautista en Durango documentaron algo que hasta el día de hoy permanece como una mancha en los archivos coloniales. Don Joaquín Esteban de Salcedo y Montemayor, terrateniente de considerable influencia en la región, había firmado un documento que cambiaría para siempre el destino de su familia. Los historiadores que posteriormente examinaron estos registros encontraron referencias a lo que los documentos de la época llamaron simplemente el juramento. Las haciendas del norte de Nueva España funcionaban como pequeños feudos donde la palabra del patrón era ley absoluta. Don Joaquín controlaba más de 50.000 hectáreas que se extendían desde las estribaciones de la Sierra Madre Occidental hasta los llanos áridos cercanos a lo que hoy conocemos como Gómez Palacio. Sus tierras producían ganado, cereales y, según algunos registros de la época, también generaban ingresos de actividades que los documentos oficiales preferían no especificar con detalle. La familia Salcedo había llegado a Nueva España en 1662, estableciéndose inicialmente en la región de Zacatecas antes de expandirse hacia el norte. Don Joaquín había heredado las tierras de su padre, quien a su vez las había recibido como merced real, por servicios prestados a la corona durante las campañas contra los pueblos originarios de la región. Los registros parroquiales muestran que don Joaquín se había casado en 1785 con doña María Esperanza Villareal y Aguirre, hija de una familia de comerciantes establecida en la ciudad de Durango. El matrimonio había prosperado según los estándares de la época. Los libros de bautismo de la parroquia registran el nacimiento de 5 hijos. Joaquín Esteban, nacido en 1786, María de los Remedios, en 1788, Carlos Ignacio, en 1790, Esperanza Guadalupe, en 1792, y el menor, Diego Alejandro, nacido en 1794. Los registros indican una familia aparentemente próspera, con propiedades que incluían no solo la hacienda principal, sino también casas en la ciudad de Durango y participación en negocios de minería en la región de Mapimí. Sin embargo, los documentos privados que fueron descubiertos décadas después pintaban un cuadro diferente. Un inventario post-mortem fechado en 1862, cuando murió el último descendiente directo de la familia, reveló la existencia de un cofre que contenía correspondencia personal y documentos que habían permanecido sellados durante más de 50 años. Entre estos papeles se encontraba un diario personal de doña María Esperanza, escrito entre 1806 y 1808, que proporcionaba detalles inquietantes sobre la dinámica familiar en los meses anteriores a los eventos de 1807. Según las entradas del diario, don Joaquín había comenzado a mostrar comportamientos extraños a partir de 1805. Doña María Esperanza escribía sobre largas ausencias de su esposo, quien supuestamente viajaba a México para tratar asuntos de negocios, pero que según algunos criados de la hacienda, en realidad se dirigía hacia el sur, a regiones donde se decía que operaban sociedades secretas vinculadas a movimientos políticos clandestinos. La época coincidía con los primeros rumores sobre conspiraciones independentistas que comenzaban a gestarse en diferentes partes del virreinato. Los registros de la Administración de Rentas de Durango, conservados en el Archivo General de la Nación,
muestran que las propiedades de Salcedo habían comenzado a experimentar dificultades financieras a partir de 1805. Las sequías de 1804 y 1805 habían afectado severamente la producción ganadera y existían deudas documentadas con comerciantes de la Ciudad de México por un monto que equivaldría hoy a varios millones de pesos. Sin embargo, hacia finales de 1806, estos registros muestran pagos súbitos y completos de todas las deudas, sin explicación clara sobre el origen de los fondos utilizados. El diario de Doña María Esperanza registra que en octubre de 1806, don Joaquín regresó de uno de sus viajes con una actitud completamente transformada. Según sus propias palabras, su esposo había adquirido una certeza casi fanática sobre su destino y el de su familia. Hablaba constantemente sobre glorias futuras y sacrificios necesarios. En una entrada fechada el 15 de noviembre de 1806, doña María Esperanza escribía que su esposo había comenzado a recibir visitantes durante las noches, hombres que llegaban encapuchados y se reunían con él en el estudio de la casa principal hasta altas horas de la madrugada. Los criados de la hacienda, según testimonios recogidos años después por un sacerdote que investigaba irregularidades en los registros parroquiales, reportaban sonidos extraños provenientes del estudio durante estas reuniones nocturnas. No se trataba de conversaciones normales, sino de lo que describían como recitaciones o juramentos pronunciados en voz baja, pero con una intensidad que resultaba audible a través de las gruesas paredes de adobe de la construcción colonial. Los mismos testimonios mencionaban que don Joaquín había ordenado que ciertos objetos fueran trasladados al estudio: un crucifijo de plata que había pertenecido a su abuelo, varios documentos familiares, incluyendo los títulos de propiedad originales y, curiosamente, retratos de cada uno de sus hijos. Durante el invierno de 1806 a 1807, los comportamientos de don Joaquín se volvieron aún más erráticos. El diario de su esposa registra episodios donde él permanecía despierto durante noches enteras, caminando por los pasillos de la casa y murmurando palabras que ella no lograba comprender completamente. En una ocasión, doña María Esperanza escribió que había encontrado a su esposo en el cuarto de sus hijos durante la madrugada, simplemente observándolos dormir, con una expresión que ella describía como entre melancólica y decidida. Los registros comerciales de la época muestran que don Joaquín había comenzado a liquidar sistemáticamente sus propiedades menores. Vendió las casas en la ciudad de Durango, sus participaciones en las minas de Mapimí y varios lotes de ganado, todo a precios que los compradores de la época consideraron extraordinariamente bajos. Sin embargo, no existe evidencia de que estos fondos fueran utilizados para gastos familiares o inversiones. Los testigos de las transacciones reportaron que don Joaquín insistía en recibir los pagos en oro y que transportaba personalmente las monedas de vuelta a la hacienda en cofres que él mismo custodiaba. En febrero de 1807, según una carta que doña María Esperanza envió a su hermana en Zacatecas y que fue preservada en los archivos familiares de los Villareal, don Joaquín anunció a su familia que había tomado una decisión que aseguraría su lugar en la historia. La carta describe una cena familiar durante la cual don Joaquín explicó a sus hijos, sin entrar en detalles específicos, que pronto participarían en algo más grande que ellos mismos y que su sacrificio sería recordado por generaciones venideras. Los hijos de la familia, según la correspondencia de doña María Esperanza, recibieron esta noticia con reacciones variadas. Joaquín Esteban, el mayor,
quien entonces tenía 21 años y había sido educado en el seminario de Durango, aunque sin intención de seguir la carrera eclesiástica, mostró resistencia abierta a las decisiones de su padre. María de los Remedios, de 19 años, y Esperanza Guadalupe, de 15, permanecieron en silencio, pero según su madre, comenzaron a mostrar signos de ansiedad que incluían pesadillas frecuentes y pérdida del apetito. Carlos Ignacio, de 17 años, pareció aceptar las palabras de su padre con resignación, mientras que Diego Alejandro, el menor, de apenas 13 años, no comprendía completamente la magnitud de lo que se estaba discutiendo. Los eventos que culminaron en el famoso juramento de 1807 comenzaron en la madrugada del 23 de marzo de ese año. Según el testimonio de Esperanza Morales, una criada indígena que trabajaba en la hacienda desde la infancia de los niños Salcedo, esa noche llegaron a la propiedad más visitantes de los habituales. Los testigos contaron hasta 12 hombres a caballo, todos cubiertos con capas que ocultaban sus rostros y vestimentas que impedían identificar su origen social o regional. La reunión se extendió hasta las primeras horas del amanecer. Los criados que permanecieron despiertos debido al ruido inusual reportaron que durante las primeras horas los sonidos provenientes del estudio correspondían a conversaciones normales, pero que hacia las 3 de la madrugada, la naturaleza de la reunión cambió drásticamente. Según estos testimonios, se escucharon cánticos o recitaciones que seguían un patrón rítmico específico, intercalados con períodos de silencio absoluto que duraban varios minutos. Esperanza Morales, en su declaración posterior ante las autoridades eclesiásticas, mencionó que durante esas horas de silencio, ella había escuchado sonidos que describía como pasos que subían y bajaban las escaleras repetidamente, como si alguien estuviera trasladando objetos desde diferentes partes de la casa hacia el estudio. También reportó haber visto luces que se movían por los pasillos de manera irregular, no como lámparas transportadas por personas caminando, sino como si las fuentes de luz se desplazaran siguiendo patrones específicos por las habitaciones superiores de la casa. Al amanecer del 24 de marzo, los visitantes se habían marchado, pero don Joaquín no salió del estudio hasta bien entrada la tarde. Cuando finalmente emergió, según el testimonio de su esposa registrado en su diario, su apariencia había cambiado notablemente. Doña María Esperanza escribió que su esposo lucía como si hubiera envejecido años en una sola noche, y que sus ojos tenían una fijeza que antes no poseían, como si hubiera visto algo que el resto de los mortales no podemos comprender. Esa misma tarde, don Joaquín convocó a toda su familia al salón principal de la hacienda. Según el relato de doña María Esperanza, su esposo llevaba consigo un documento que había estado escribiendo durante las últimas semanas y que ahora parecía haber completado. El documento, según la descripción de quienes estuvieron presentes, consistía en varias hojas de papel de gran calidad, escritas con tinta negra en una caligrafía que, aunque claramente pertenecía a don Joaquín, mostraba características inusuales en términos de presión y espaciado entre las letras. La lectura del documento duró aproximadamente 1 hora. Doña María Esperanza escribió que el contenido incluía referencias a compromisos adquiridos, deudas de honor que trascendían lo material y garantías que debían ser ofrecidas para asegurar el cumplimiento de lo prometido. El documento también hacía referencia específica a cada uno de los miembros de la familia, incluyendo edades, características físicas particulares y lo que don Joaquín describía como aptitudes específicas que los hacían valiosos para el propósito establecido. Durante la lectura, según los testimonios posteriores,
Los hijos menores comenzaron a llorar, aunque sin comprender completamente las implicaciones de lo que estaban escuchando. Joaquín Esteban, el hijo mayor, intentó interrumpir la lectura en varias ocasiones, pero su padre le ordenó permanecer en silencio hasta que la exposición estuviera completa. María de los Remedios y Esperanza Guadalupe permanecieron inmóviles durante toda la sesión, aunque doña María Esperanza notó que ambas temblaban visiblemente. Al finalizar la lectura, don Joaquín anunció que el documento requería las firmas de todos los miembros de la familia mayores de edad, específicamente él mismo, su esposa y sus dos hijos mayores, Joaquín Esteban y María de los Remedios. Explicó que los menores quedarían incluidos en el acuerdo por extensión familiar, pero que las firmas de los mayores serían suficientes para validar el compromiso en su totalidad. El documento, según describió, había sido redactado siguiendo protocolos específicos que habían sido establecidos por autoridades competentes en estos asuntos. Doña María Esperanza registró en su diario que cuando su esposo presentó la pluma para las firmas, ella intentó leer más detenidamente las secciones específicas que mencionaban a cada miembro de la familia. Sin embargo, don Joaquín cubrió parcialmente el texto con sus manos, explicando que ciertas cláusulas del documento no debían ser examinadas en detalle por quienes no habían participado en su elaboración, ya que esto podría comprometer la validez del acuerdo y las protecciones que éste ofrecía. La resistencia de Joaquín Esteban a firmar el documento se intensificó cuando su padre le explicó que el acuerdo incluía compromisos que se extenderían más allá de su propia generación, afectando a los futuros hijos que pudiera tener. El joven argumentó que no tenía autoridad para comprometer a descendientes que aún no existían, pero don Joaquín respondió que la naturaleza del acuerdo requería precisamente este tipo de garantías intergeneracionales para ser efectivo. Según el diario de doña María Esperanza, esta discusión se prolongó durante más de 2 horas, con intercambios cada vez más acalorados entre padre e hijo. Finalmente, don Joaquín utilizó un argumento que resultó decisivo. Explicó a su familia que el acuerdo no solo les proporcionaría beneficios extraordinarios, sino que también los protegería de consecuencias que ya habían sido puestas en marcha por decisiones que él había tomado anteriormente. Según sus propias palabras, registradas por su esposa, la familia ya estaba comprometida por asociación, debido a sus actividades previas, y la firma del documento representaba la única manera de convertir una situación de vulnerabilidad en una de fortaleza y privilegio. Las implicaciones de esta revelación fueron devastadoras para los presentes. Doña María Esperanza escribió que fue en ese momento cuando comprendió que su esposo había involucrado a la familia en actividades de las cuales ella no tenía conocimiento y que las consecuencias de estas acciones ahora requerían medidas drásticas para ser mitigadas. La naturaleza específica de estas actividades previas no fue explicada en detalle, pero don Joaquín mencionó referencias a compromisos financieros con entidades que no aceptan incumplimientos y participación en proyectos cuyo fracaso resultaría en consecuencias permanentes para todos los involucrados. Bajo estas circunstancias, y enfrentada con lo que su esposo presentaba como la única alternativa viable, doña María Esperanza firmó el documento. Su firma fue seguida por la de María de los Remedios, quien, según su madre, firmó como si estuviera en trance, sin expresión alguna en el rostro. Joaquín Esteban continuó resistiéndose hasta que su padre le mostró documentos adicionales que, según el testimonio posterior, contenían evidencia de compromisos que ya habían sido hechos utilizando su nombre y el de sus hermanos como garantías.
La firma final se completó al anochecer del 24 de marzo de 1807. Don Joaquín colocó el documento firmado en un cofre de metal que había sido traído al salón específicamente para este propósito, junto con otros objetos que incluían las joyas familiares más valiosas, monedas de oro y, curiosamente, mechones de cabello de cada uno de los niños, que habían sido cortados durante la noche anterior sin explicación previa. Los eventos de las semanas siguientes al juramento fueron registrados de manera fragmentaria debido a que doña María Esperanza interrumpió sus entradas de diario durante períodos prolongados. Sin embargo, las entradas que sí completó describen cambios dramáticos en la rutina familiar y en el comportamiento de todos los miembros de la casa. Don Joaquín había establecido nuevas reglas que incluían restricciones sobre las salidas de la hacienda, limitaciones en el contacto con personas externas a la familia, y horarios específicos para comidas y actividades que debían ser cumplidos con precisión absoluta. Los criados de la hacienda reportaron que durante este periodo la familia Salcedo recibía visitantes con mayor frecuencia que antes, pero que estas visitas seguían patrones inusuales. Los huéspedes llegaban siempre durante las horas nocturnas, permanecían en la propiedad por períodos que variaban entre 1 y 3 noches, y se marchaban antes del amanecer sin interactuar con los empleados de la casa. Algunos de estos visitantes eran transportados en carruajes que carecían de identificaciones o emblemas familiares, mientras que otros llegaban a caballo por senderos que evitaban los caminos principales hacia la hacienda. En mayo de 1807, los registros parroquiales de San Juan Bautista muestran una entrada inusual en el libro de defunciones. El párroco de la época, Fray Bernardo de Quiñones, registró la muerte de un huésped sin nombre de la familia Salcedo, sin proporcionar detalles sobre la causa del deceso o las circunstancias del mismo. Esta entrada es notable porque violaba los protocolos eclesiásticos de la época que requerían identificación completa de todos los individuos registrados en los libros sacramentales, incluyendo nombre, apellido, lugar de origen y causa de muerte. Años después, cuando Fray Bernardo fue interrogado por sus superiores sobre esta irregularidad, explicó que don Joaquín había llegado a la parroquia durante la noche acompañado por varios hombres que transportaban un ataúd sellado. Don Joaquín había solicitado un entierro inmediato en el cementerio de la parroquia, ofreciendo una donación extraordinariamente generosa a cambio de que el evento se realizara sin demoras y con discreción absoluta. El párroco aceptó, pero posteriormente se sintió obligado a registrar la muerte para mantener la integridad de los archivos eclesiásticos. El entierro se realizó en una sección del cementerio que había sido reservada para la familia Salcedo, pero en un lugar específico que don Joaquín había señalado personalmente. Los sepultureros que participaron en el entierro reportaron posteriormente que el ataúd era inusualmente pesado para contener el cuerpo de una sola persona, y que había sido sellado con candados de metal, además de los clavos tradicionales. También mencionaron que don Joaquín había insistido en que la tumba fuera excavada a mayor profundidad de lo habitual y que fuera cubierta con una losa de piedra que él mismo había proporcionado. Durante el verano de 1807, los vecinos de las propiedades colindantes con la hacienda Salcedo comenzaron a reportar fenómenos inusuales. Las familias Herrera y Mendoza, cuyos terrenos limitaban con la propiedad al sur y al este respectivamente, mencionaron en correspondencia con parientes en la ciudad de Durango que durante las noches se escuchaban sonidos que no correspondían a las actividades normales de una hacienda. Estos sonidos incluían lo que describían como golpes rítmicos que duraban horas.
cantos en idiomas que no reconocían, y movimiento de caretas y animales a horas, cuando cualquier trabajo responsable ya había cesado. Los reportes más inquietantes provenían de los vaqueros y trabajadores de campo que laboraban en las propiedades vecinas. Varios de ellos mencionaron haber visto luces que se movían por los terrenos de la hacienda Salcedo, siguiendo patrones geométricos específicos, como si trazaran figuras en el suelo. Estas luces, según los testimonios, no correspondían al movimiento normal de linternas o antorchas transportadas por personas, sino que parecían mantener una altura constante sobre el suelo y moverse con velocidades y direcciones que sugerían algún tipo de sistema organizativo deliberado. En agosto de 1807, Esperanza Morales, la criada que había trabajado para la familia durante décadas, abandonó súbitamente su empleo en la hacienda. Su partida fue registrada en el libro de empleados de don Joaquín con una anotación que simplemente mencionaba despedida por motivos personales. Pero los testimonios posteriores de miembros de su propia familia sugieren que las circunstancias fueron más complejas. Según su hermana, quien trabajaba en la ciudad de Durango, Esperanza había llegado a su casa temblando y sin poder explicar claramente qué había visto en la hacienda. Los pocos detalles que Esperanza compartió con su familia incluían referencias a cambios en los niños Salcedo que no eran naturales, sonidos que venían de debajo de la casa durante la madrugada y visitantes que llegaban con objetos que daban miedo solo de verlos. También mencionó que en las últimas semanas de su empleo había sido instruida por don Joaquín para evitar ciertas áreas de la hacienda durante horarios específicos, particularmente los sótanos y los establos durante las horas entre medianoche y el amanecer. El reemplazo de Esperanza Morales por nuevos empleados se realizó a través de métodos inusuales. En lugar de contratar trabajadores locales, como había sido la práctica histórica de la familia, don Joaquín trajo personas de regiones distantes, incluyendo algunos individuos que, según los registros del pueblo, provenían de lugares tan lejanos como Veracruz y Puebla. Estos nuevos empleados mantenían contacto mínimo con los residentes locales y seguían rutinas que diferían significativamente de las prácticas normales de gestión de hacienda en la región. Los registros de la iglesia de San Juan Bautista muestran que durante este período la familia Salcedo había dejado de asistir a los servicios religiosos dominicales, una práctica que habían mantenido consistentemente durante décadas. Fray Bernardo de Quiñones registró en sus anotaciones personales que había visitado la hacienda en septiembre de 1807 para inquirir sobre la ausencia de la familia, pero que don Joaquín había explicado que compromisos temporales de naturaleza comercial impedían su participación en las actividades parroquiales regulares. Durante esta visita pastoral, según las notas de Fray Bernardo, el párroco observó cambios significativos en la apariencia y comportamiento de los miembros de la familia. Los niños, que anteriormente habían sido descritos como vivaces y sociales, ahora permanecían en silencio absoluto durante las conversaciones y evitaban el contacto visual con el visitante. Doña María Esperanza, tradicionalmente una anfitriona atenta y conversadora, se limitó a responder con monosílabos a las preguntas del párroco y excusó a la familia de ofrecer la hospitalidad tradicional, alegando indisposiciones menores pero persistentes. El aspecto físico de don Joaquín también había experimentado transformaciones notables. Fray Bernardo escribió que el terrateniente había perdido peso considerable, que su cabello había comenzado a encanecer de manera irregular y que sus manos mostraban marcas o cicatrices que no había notado en visitas anteriores.
Más significativamente, el párroco mencionó que don Joaquín había desarrollado un tic nervioso que lo llevaba a tocar repetidamente un objeto que llevaba colgado al cuello, oculto bajo su ropa, mientras mantenía conversaciones. En octubre de 1807, los archivos municipales de Durango registran la primera de una serie de investigaciones oficiales relacionadas con las actividades en la hacienda Salcedo. El alcalde mayor de la ciudad, don Cristóbal Mendoza y Sotomayor, había recibido reportes de comerciantes que habían tenido dificultades para completar transacciones con don Joaquín. Estos reportes mencionaban que el terrateniente había comenzado a insistir en formas de pago y condiciones contractuales que diferían significativamente de las prácticas comerciales establecidas en la región. Los comerciantes reportaron que don Joaquín ahora requería que todos los pagos fueran realizados en oro únicamente, rechazando la plata y otros medios de intercambio que tradicionalmente había aceptado. Además, había comenzado a solicitar que las transacciones fueran completadas durante horarios específicos, generalmente durante las primeras horas de la madrugada, y en locaciones que él designaba, frecuentemente en áreas remotas de sus propias tierras, en lugar de en la ciudad o en las instalaciones comerciales habituales. Más inquietante aún, varios comerciantes mencionaron que don Joaquín había comenzado a incluir cláusulas inusuales en sus contratos. Estas cláusulas requerían que las partes contratantes proporcionaran información personal detallada sobre sus familias, incluyendo nombres, edades y características físicas de esposas e hijos. Cuando los comerciantes cuestionaban la relevancia de esta información para las transacciones comerciales, don Joaquín explicaba que se trataba de nuevas regulaciones implementadas por sus socios financieros para garantizar el cumplimiento de los contratos. La investigación del alcalde mayor comenzó con una visita oficial a la hacienda en noviembre de 1807. Don Cristóbal Mendoza y Sotomayor llegó acompañado por un escribano y 2 guardias, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de inspecciones administrativas. Sin embargo, según el informe oficial que fue archivado posteriormente, la visita no se desarrolló de acuerdo con los procedimientos normales debido a una serie de circunstancias imprevistas. El informe del alcalde mayor describe que al llegar a la hacienda fue recibido por don Joaquín, quien parecía haber estado esperando la visita a pesar de que no había recibido notificación previa sobre la inspección. Don Joaquín explicó que había tomado precauciones adicionales para garantizar que la propiedad estuviera en condiciones óptimas para recibir a las autoridades. Una explicación que el alcalde mayor encontró inusual, pero no necesariamente sospechosa en sí misma. Durante el recorrido por las instalaciones de la hacienda, el alcalde mayor notó que ciertas áreas habían sido cerradas temporalmente debido a lo que don Joaquín describió como trabajos de mantenimiento y reparación que requerían supervisión especializada. Estas áreas incluían los sótanos de la casa principal, varios edificios auxiliares que tradicionalmente habían servido como almacenes, y una sección de los establos que don Joaquín explicó estaba siendo adaptada para nuevos métodos de manejo de ganado que habían sido recomendados por expertos de la Ciudad de México. El escribano que acompañaba al alcalde mayor registró que durante la inspección, los miembros de la familia Salcedo permanecieron en sus habitaciones privadas y no estuvieron disponibles para saludar a los visitantes oficiales. Don Joaquín explicó que su esposa e hijos estaban participando en retiros espirituales que requerían aislamiento temporal y concentración en actividades devotas. Esta explicación fue aceptada por las autoridades,
Aunque el escribano notó que no se escucharon sonidos de actividades religiosas, como oraciones o cantos provenientes de las áreas residenciales de la casa. Lo que más llamó la atención del alcalde mayor durante la visita fueron los cambios en la administración de la propiedad. Los empleados que había conocido en visitas anteriores habían sido reemplazados por trabajadores que, según don Joaquín, poseían habilidades especializadas más adecuadas para las nuevas direcciones comerciales de la hacienda. Estos nuevos empleados mostraban una disciplina y coordinación inusual en sus actividades, trabajando en silencio absoluto y siguiendo rutinas que parecían haber sido establecidas con precisión militar. El informe oficial del alcalde mayor concluía que, aunque había observado cambios significativos en las operaciones de la hacienda, no había encontrado evidencia de violaciones específicas a las regulaciones coloniales vigentes. Sin embargo, recomendaba que se mantuviera supervisión periódica de la propiedad y que se investigara más profundamente la naturaleza de las nuevas actividades comerciales de don Joaquín. Esta recomendación resultaría profética, ya que los eventos de los meses siguientes justificarían ampliamente estas precauciones. En diciembre de 1807, los registros parroquiales muestran una segunda entrada irregular en el libro de defunciones. Fray Bernardo de Quiñones registró la muerte de 2 huéspedes sin identificación de la familia Salcedo, utilizando la misma formulación vaga que había empleado meses antes. Sin embargo, esta vez el párroco añadió una anotación marginal que mencionaba circunstancias que requieren consulta con autoridades superiores, sugiriendo que los eventos habían adquirido una gravedad que excedía su autoridad local. Esta segunda entrada coincidió con reportes de actividades inusuales en el cementerio de la parroquia durante las horas nocturnas. Los cuidadores del camposanto mencionaron a Fray Bernardo que habían observado grupos de personas que visitaban las tumbas de la familia Salcedo durante la madrugada, permaneciendo en el sitio durante períodos prolongados y realizando actividades que no correspondían a las formas tradicionales de veneración de los muertos. Estas actividades incluían la colocación de objetos que los cuidadores no podían identificar claramente en la oscuridad, y la realización de sonidos que describían como una combinación de oraciones y conversaciones dirigidas hacia las tumbas como si esperaran respuestas. Los objetos dejados en las tumbas eran retirados antes del amanecer por las mismas personas que los habían colocado, pero en algunas ocasiones los cuidadores encontraban rastros de su presencia que incluían marcas en el suelo, formando patrones geométricos alrededor de las sepulturas, residuos de cera que no correspondía a los cirios utilizados tradicionalmente en las ceremonias católicas, y en una ocasión manchas de un líquido rojizo que había sido derramado sobre las losas de piedra de las tumbas. En enero de 1808, doña María Esperanza reanudó sus entradas de diario después de varios meses de silencio. Sin embargo, el contenido y estilo de estas nuevas entradas diferían drásticamente de sus escritos anteriores. La caligrafía mostraba cambios notables, con trazos más irregulares y presión variable que sugería estados emocionales alterados durante la escritura. El contenido de las entradas se había vuelto fragmentario y frecuentemente interrumpido, como si la autora tuviera dificultades para mantener la concentración durante períodos prolongados. Las entradas de enero describían una rutina familiar que había sido completamente transformada. Los horarios de comidas, descanso y actividades habían sido reorganizados según lo que doña María Esperanza describía como nuevas necesidades que requieren coordinación precisa con eventos externos a la casa. Los niños ya no seguían rutinas educativas tradicionales,
sino que participaban en lo que ella llamaba preparación especializada para responsabilidades futuras. Más inquietante aún, doña María Esperanza escribió sobre cambios en la personalidad y comportamiento de sus hijos que ella misma tenía dificultades para explicar. Joaquín Esteban, quien anteriormente había mostrado resistencia a las decisiones de su padre, ahora demostraba una aceptación que va más allá de la resignación, como si hubiera comprendido algo que el resto de nosotros aún no podemos ver. María de los Remedios y Esperanza Guadalupe habían desarrollado una forma de comunicación entre ellas que incluía gestos y miradas que parecían transmitir información compleja sin necesidad de palabras. Los dos hijos menores, Carlos Ignacio y Diego Alejandro, habían comenzado a demostrar habilidades y conocimientos que sus padres no recordaban haberles enseñado. Carlos Ignacio podía recitar largas secuencias de números y nombres en orden preciso, aparentemente sin haber memorizado esta información a través de métodos tradicionales de estudio. Diego Alejandro había desarrollado una capacidad para predecir eventos menores con precisión inusual, como los horarios de llegada de visitantes o cambios en el clima, información que utilizaba para preparar a la familia para situaciones antes de que éstas se presentaran. En febrero de 1808, los archivos del Obispado de Durango registran la primera investigación eclesiástica formal relacionada con las irregularidades en los registros parroquiales de Fray Bernardo de Quiñones. El obispo don José Joaquín Granados y Gálvez había recibido reportes de varios párrocos de la región sobre actividades inusuales relacionadas con la familia Salcedo, y había decidido que la situación requería intervención directa de la autoridad episcopal. La investigación comenzó con un interrogatorio detallado de Fray Bernardo sobre las entradas irregulares en los libros sacramentales. El párroco proporcionó un relato completo de los eventos relacionados con los entierros sin identificación, pero también reveló información adicional que no había documentado previamente en los registros oficiales. Esta información incluía detalles sobre las visitas nocturnas al cementerio, la naturaleza de los objetos y sustancias encontradas en las tumbas, y observaciones personales sobre los cambios en la familia Salcedo. Fray Bernardo también confesó a los investigadores episcopales que había mantenido correspondencia privada con don Joaquín durante los meses anteriores, en la cual el terrateniente había solicitado asesoría sobre asuntos que el párroco describía como cuestiones teológicas complejas relacionadas con obligaciones familiares y destinos predeterminados. Esta correspondencia, que fue entregada a los investigadores, revelaba que don Joaquín había estado buscando justificación religiosa para decisiones que había descrito como necesarias para cumplir compromisos que trascienden las responsabilidades mundanas tradicionales. Las cartas de don Joaquín a Fray Bernardo incluían preguntas específicas sobre doctrinas católicas relacionadas con el sacrificio, la obediencia familiar y los límites de la autoridad paternal sobre el destino de los hijos. También contenían referencias a textos religiosos que no formaban parte del canon católico tradicional y solicitudes de interpretación de pasajes que parecían haber sido extraídos de fuentes que el párroco no podía identificar con precisión. La investigación episcopal se expandió para incluir entrevistas con miembros de la comunidad local, comerciantes que habían tenido transacciones con don Joaquín y empleados actuales y anteriores de la hacienda. Estos testimonios construyeron un panorama consistente de cambios dramáticos en la familia Salcedo, pero también revelaron detalles específicos que no habían sido reportados anteriormente a las autoridades civiles o religiosas.
Varios testigos mencionaron que durante las noches, especialmente durante las fases de luna nueva, se escuchaban sonidos provenientes de la hacienda que incluían lo que describían como lamentos o llantos que no parecían provenir de garganta humana. Estos sonidos se extendían durante horas y seguían patrones que sugerían algún tipo de coordinación o dirección, como si fueran parte de ceremonias o rituales estructurados. Otros testigos reportaron haber visto columnas de humo que se alzaban desde la propiedad durante horarios, cuando no debería haber actividades que requirieran el uso de grandes cantidades de combustible. Este humo tenía características inusuales, incluyendo coloraciones que variaban entre gris oscuro y rojizo, y olores que los testigos describían como diferentes de la madera, carbón o cualquier material que conocemos en la región. En marzo de 1808, exactamente un año después de la firma del juramento, los eventos alcanzaron un punto de crisis que requirió intervención inmediata de las autoridades coloniales. El capitán general de Nueva Vizcaya, don Nemesio Salcedo y Salcedo, había recibido reportes de sus propios agentes sobre actividades en la hacienda que potencialmente amenazaban la seguridad regional y violaban diversas regulaciones coloniales relacionadas con el orden público. La investigación militar se había iniciado cuando agentes gubernamentales detectaron movimientos inusuales de personas y materiales hacia la hacienda Salcedo durante el invierno de 1807 a 1808. Estos movimientos incluían el transporte de objetos pesados que requerían caretas especializadas, la llegada de individuos que viajaban por rutas que evitaban los controles de tráfico establecidos en los caminos principales, y el establecimiento de lo que parecía ser un sistema de comunicaciones que conectaba la hacienda con ubicaciones distantes en otras provincias del virreinato. Los agentes militares también habían interceptado correspondencia que sugería que don Joaquín estaba involucrado en actividades financieras que potencialmente violaban las regulaciones coloniales sobre comercio con entidades extranjeras. Esta correspondencia incluía referencias a entregas programadas, garantías familiares y cumplimiento de obligaciones contraídas con beneficiarios externos al virreinato. La investigación militar culminó con una inspección sorpresiva de la hacienda realizada por una fuerza de 20 soldados bajo el comando del teniente coronel don Gaspar de Ochoa y Mendizábal. Esta inspección, realizada durante las primeras horas del 25 de marzo de 1808, reveló evidencia física que confirmó las sospechas de las autoridades y proporcionó la primera documentación oficial de los eventos que habían estado ocurriendo en la propiedad. El informe militar de la inspección describe el descubrimiento de instalaciones subterráneas en la hacienda que no habían sido mencionadas en los registros de construcción originales de la propiedad. Estas instalaciones incluían una red de túneles que conectaban diferentes edificios de la hacienda y se extendían hacia áreas naturales circundantes, cámaras excavadas que habían sido utilizadas para almacenar materiales y objetos que los soldados no pudieron identificar completamente, y espacios que mostraban evidencia de haber sido utilizados para reuniones de grupos grandes durante periodos prolongados. Los soldados también encontraron documentación que incluía registros detallados de las actividades de la familia Salcedo durante el año anterior, incluyendo horarios específicos de rutinas diarias, descripciones físicas actualizadas de cada miembro de la familia, y lo que parecían ser evaluaciones de aptitudes y características que habían sido realizadas por observadores externos. Esta documentación estaba organizada de manera sistemática y almacenada en cofres que requerían múltiples llaves para ser abiertos.
Más significativo aún, los soldados descubrieron el juramento de 1807 original, junto con documentos relacionados que proporcionaban contexto sobre su creación y propósito. Estos documentos revelaron que el juramento formaba parte de un sistema más amplio de acuerdos que involucraba a múltiples familias en diferentes regiones del virreinato, y que los términos específicos incluían provisiones para transferencia de responsabilidades familiares y cumplimiento de obligaciones a través de sustitución generacional. El análisis de estos documentos por parte de los escribanos militares reveló que don Joaquín había comprometido no solo a su propia familia, sino que había actuado como intermediario para establecer compromisos similares que involucraban a otras familias de terratenientes en la región. Los documentos incluían listas de nombres y propiedades que sugerían una red de participación que se extendía desde Durango hasta regiones de Zacatecas, Chihuahua y posiblemente Coahuila. Durante la inspección, los soldados también encontraron a la familia Salcedo, en condiciones que el informe militar describía como físicamente seguras, pero emocionalmente alteradas de maneras que requerían atención médica inmediata. Los miembros de la familia fueron trasladados a la ciudad de Durango para recibir atención y ser interrogados por las autoridades, mientras que don Joaquín fue arrestado bajo cargos que incluían sedición, conspiración contra el orden colonial y participación en actividades comerciales no autorizadas con entidades extranjeras. Sin embargo, los interrogatorios de la familia Salcedo produjeron resultados limitados debido a lo que los médicos de la época describieron como estados de confusión mental que impedían la comunicación coherente. Doña María Esperanza y sus hijos demostraban síntomas que incluían desorientación temporal, dificultades para distinguir entre eventos reales y experiencias que parecían haber sido implantadas o sugeridas, y reacciones de terror extremo cuando se les preguntaba sobre eventos específicos ocurridos durante el año anterior. Los médicos que examinaron a la familia reportaron que los síntomas no correspondían a enfermedades físicas conocidas, sino que parecían resultar de experiencias traumáticas prolongadas que habían afectado su capacidad para procesar y recordar información de manera normal. Los niños, en particular, mostraban comportamientos que sugerían que habían sido condicionados para responder a señales y estímulos específicos de maneras que no eran apropiadas para su edad o educación. Don Joaquín, durante sus propios interrogatorios, proporcionó información que confirmaba la existencia de la red de compromisos familiares, pero insistía en que su participación había sido motivada por la necesidad de proteger a su familia de amenazas que habían sido dirigidas hacia ellos debido a su posición social y riqueza. Explicaba que las entidades con las cuales había establecido acuerdos ofrecían protección y beneficios que el sistema colonial tradicional no podía proporcionar, pero que estos beneficios requerían formas de garantía que iban más allá de las propiedades materiales. Sin embargo, los detalles específicos que don Joaquín proporcionaba sobre estas entidades y sus representantes eran vagos e inconsistentes. Los interrogadores notaron que cuando se le preguntaba sobre los nombres, orígenes o métodos de contacto de estas entidades, sus respuestas variaban significativamente entre sesiones, como si estuviera reconstruyendo información que no recordaba claramente o que había sido alterada de alguna manera. En abril de 1808,
Las autoridades coloniales tomaron la decisión de transferir el caso a la Inquisición, debido a que los elementos religiosos y potencialmente heréticos de los eventos excedían la jurisdicción de los tribunales civiles y militares tradicionales. El Santo Oficio de la Inquisición en México había desarrollado experiencia en investigar casos que involucraban prácticas religiosas desviadas, sociedades secretas y actividades que potencialmente amenazaban la ortodoxia católica del virreinato. La investigación inquisitorial se inició bajo la dirección del doctor don Manuel de Flores y Maldonado, quien había sido designado específicamente para casos que requerían investigación de prácticas y creencias que no correspondían a las categorías tradicionales de herejía. Los métodos de investigación de la Inquisición incluían interrogatorios extensivos, análisis de documentación y evaluación de evidencia física según protocolos establecidos para detectar influencias diabólicas o prácticas mágicas. Sin embargo, la investigación inquisitorial enfrentó dificultades inmediatas debido a la naturaleza de la evidencia disponible. Los documentos encontrados en la hacienda incluían referencias a creencias y prácticas que no correspondían a ninguna de las categorías de desviación religiosa que habían sido previamente catalogadas por el Santo Oficio. Los textos no mostraban influencias de religiones indígenas, protestantismo, judaísmo, islamismo o las formas tradicionales de brujería y magia que la Inquisición había combatido anteriormente. En lugar de esto, los documentos parecían describir un sistema de creencias que combinaba elementos del catolicismo ortodoxo con conceptos que los investigadores inquisitoriales no podían identificar con tradiciones religiosas o filosóficas conocidas. Los textos mencionaban jerarquías de entidades que no correspondían a la angelología católica tradicional, rituales que incorporaban elementos católicos, pero con propósitos y metodologías que diferían fundamentalmente de los sacramentos reconocidos, y conceptos sobre el destino y la salvación que contradecían la doctrina católica sin adherirse a alternativas heréticas conocidas. Los interrogatorios inquisitoriales de don Joaquín revelaron información adicional sobre los orígenes de su participación en estas actividades. Según su testimonio, su primer contacto con los representantes de estas entidades había ocurrido durante uno de sus viajes comerciales a la Ciudad de México, en 1805. Durante este viaje, había sido abordado por individuos que demostraron conocimiento detallado sobre sus dificultades financieras y su historia familiar, incluyendo información que él estaba seguro de no haber compartido con personas externas a su familia. Estos individuos le habían ofrecido soluciones a sus problemas financieros que iban más allá de las formas tradicionales de préstamos o inversiones comerciales. Las soluciones propuestas incluían acceso a recursos y oportunidades que, según explicaban, estaban disponibles para familias que estuvieran dispuestas a participar en proyectos de alcance generacional que proporcionarían beneficios durante décadas o siglos, pero que requerían compromisos que se extenderían más allá de la vida de los participantes originales. Don Joaquín había sido inicialmente escéptico sobre estas propuestas, pero los individuos habían proporcionado demostraciones de su capacidad para cumplir sus promesas que habían sido convincentes. Estas demostraciones incluían la resolución inmediata de dos disputas legales que habían estado afectando sus propiedades durante años, la eliminación de deudas específicas a través de métodos que él no comprendía completamente, y el acceso a información comercial que le permitió realizar inversiones extraordinariamente lucrativas durante el periodo de 1805 a 1806. Sin embargo,
Como parte de estas demostraciones, don Joaquín había comenzado a participar en reuniones y ceremonias que gradualmente habían incrementado en frecuencia e intensidad. Inicialmente, estas actividades parecían ser reuniones comerciales con rituales formales que él interpretaba como tradiciones de las organizaciones comerciales sofisticadas. Progresivamente, las ceremonias habían incorporado elementos que requerían participación más personal y compromisos que incluían aspectos de su vida familiar que originalmente él había considerado separados de sus actividades comerciales. El proceso que culminó en el juramento de 1807 había sido presentado a don Joaquín como la formalización final de compromisos que ya habían sido parcialmente establecidos a través de su participación en las actividades anteriores. Los representantes de las entidades le habían explicado que su familia ya estaba asociada por proximidad con los proyectos debido a su propia participación y que la formalización del juramento proporcionaría protecciones y beneficios específicos que de otra manera no estarían disponibles para ellos. La decisión de involucrar directamente a su familia en el juramento había sido motivada por lo que don Joaquín describía como evidencia convincente de que la protección parcial no sería suficiente para garantizar su seguridad a largo plazo. Los representantes habían proporcionado ejemplos de otras familias que habían sufrido consecuencias severas debido a su participación incompleta en los proyectos, incluyendo pérdidas financieras catastrofales, enfermedades inexplicables y eventos que habían resultado en la ruina o desaparición de familias enteras. Durante las semanas finales de la investigación inquisitorial, los investigadores descubrieron que el caso de la familia Salcedo no era único en la región. Reportes similares habían comenzado a emerger desde diferentes partes del virreinato, involucrando familias de terratenientes, comerciantes y funcionarios menores que habían experimentado eventos comparables durante el mismo período. Los patrones de actividades, los tipos de compromisos establecidos y las metodologías utilizadas mostraban consistencias que sugerían la participación de una organización coordinada con recursos y alcance considerables. Sin embargo, los intentos de los investigadores de identificar y localizar a los representantes de estas entidades resultaron infructuosos. Los individuos que habían sido descritos por don Joaquín y otros testigos parecían haber desaparecido completamente de las regiones donde habían estado operando. Las propiedades y ubicaciones donde se habían realizado reuniones y ceremonias mostraban evidencia de haber sido abandonadas súbitamente, con materiales y objetos removidos de manera sistemática que no dejaba rastros identificables. En junio de 1808, la investigación inquisitorial fue suspendida debido a lo que los documentos oficiales describían como la ausencia de sujetos disponibles para procesamiento y la necesidad de redirigir recursos hacia amenazas más inmediatas a la seguridad del virreinato. Esta decisión coincidió con el periodo de creciente inestabilidad política que precedió a los movimientos independentistas, cuando las autoridades coloniales se enfrentaron a múltiples crisis simultáneas que requerían atención prioritaria. Don Joaquín fue liberado bajo supervisión restrictiva que incluía confinamiento a la ciudad de Durango, prohibición de participar en actividades comerciales que involucraran transacciones interregionales y supervisión periódica por parte de las autoridades eclesiásticas locales. Su familia fue reunificada bajo condiciones similares, con la provisión de que recibieran atención médica continuada para tratar los síntomas que persistían desde los eventos del año anterior. La hacienda Salcedo fue confiscada temporalmente por las autoridades coloniales,
mientras se determinaba el destino final de la propiedad. Sin embargo, los administradores designados para gestionar la propiedad reportaron dificultades inusuales para mantener operaciones normales en la hacienda. Los empleados locales se mostraron renuentes a trabajar en la propiedad, citando sensaciones de malestar y sonidos inexplicables que persistían incluso después de que la familia original había sido removida. Los administradores también encontraron que ciertas áreas de la propiedad, particularmente las instalaciones subterráneas descubiertas durante la investigación militar, presentaban condiciones ambientales que dificultaban su uso para propósitos normales. Estas condiciones incluían variaciones de temperatura que no correspondían a patrones estacionales normales, olores persistentes que no podían ser eliminados a través de métodos de limpieza tradicionales, y deterioro acelerado de materiales almacenados en estas áreas. En diciembre de 1808, las autoridades coloniales tomaron la decisión de sellar permanentemente las instalaciones subterráneas y vender la propiedad a compradores que estuvieran dispuestos a aceptar las restricciones asociadas con estas modificaciones. Sin embargo, encontrar compradores resultó problemático debido a la reputación que la propiedad había adquirido en la región, y la hacienda permaneció desocupada durante períodos prolongados. Los miembros de la familia Salcedo experimentaron destinos variados en los años siguientes a los eventos de 1807. Don Joaquín desarrolló una enfermedad que los médicos de la época fueron incapaces de diagnosticar con precisión, caracterizada por deterioro progresivo de sus facultades mentales y físicas. Murió en 1811, y su entierro en el cementerio de San Juan Bautista fue realizado con ceremonias mínimas debido a la persistente controversia asociada con su nombre. Doña María Esperanza sobrevivió a su esposo, pero nunca recuperó completamente su capacidad para funcionar de manera independiente. Permaneció bajo el cuidado de parientes en Zacatecas hasta su muerte en 1816. Su diario personal, que había sido confiscado durante las investigaciones, fue eventualmente devuelto a la familia, pero las páginas correspondientes al período de 1807 a 1808 habían sido removidas por razones que no fueron explicadas en los documentos de devolución. Los hijos de la familia tuvieron experiencias diferentes en términos de su capacidad para reintegrarse a la sociedad normal. Joaquín Esteban emigró a España en 1812, donde, según correspondencia familiar posterior, estableció una nueva identidad y evitó cualquier referencia a sus orígenes en Nueva España. María de los Remedios y Esperanza Guadalupe ingresaron a conventos, donde permanecieron hasta sus muertes naturales décadas después. Carlos Ignacio y Diego Alejandro, los hijos menores, fueron adoptados por familias diferentes en regiones distantes del virreinato. Los registros de estas adopciones muestran que ambos niños requirieron periodos prolongados de readaptación antes de poder participar en rutinas familiares y educativas normales. Carlos Ignacio eventualmente se convirtió en comerciante en Guadalajara, mientras que Diego Alejandro siguió la carrera eclesiástica y sirvió como párroco en comunidades rurales durante la mayor parte de su vida adulta. En 1822, 15 años después de los eventos originales, un investigador académico de la Universidad de México, el doctor don Sebastián Morales y Villarreal, obtuvo permiso de las autoridades para examinar los documentos y evidencias que habían sido archivadas relacionadas con el caso Salcedo. Su investigación tenía el propósito de desarrollar una comprensión sistemática de los eventos que habían afectado a múltiples familias en diferentes regiones durante el período colonial tardío.
El doctor Morales y Villarreal había identificado patrones similares en casos documentados en Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, que sugerían que los eventos relacionados con la familia Salcedo formaban parte de un fenómeno más amplio que había afectado a decenas de familias durante el periodo de 1805 a 1810. Su objetivo era determinar si estos eventos representaban actividades de una organización específica o si habían resultado de circunstancias sociales y económicas que habían creado vulnerabilidades que múltiples entidades habían explotado de manera independiente. Sin embargo, la investigación del doctor Morales y Villarreal fue interrumpida abruptamente en 1823, cuando él mismo comenzó a recibir contactos de individuos que describía como representantes de intereses que preferían que ciertos temas permanecieran sin investigación académica. Estos contactos inicialmente tomaron la forma de advertencias amigables sobre los riesgos de investigar temas que podrían ser malinterpretados por lectores sin preparación adecuada. Cuando el doctor Morales y Villarreal continuó con su investigación, a pesar de estas advertencias, los contactos se volvieron más directos. Recibió ofertas de compensación financiera considerable a cambio de descontinuar su trabajo, seguidas por sugerencias de que su seguridad personal y la de su familia podrían estar en riesgo si persistía en sus actividades investigativas. Finalmente, en octubre de 1823, el doctor Morales y Villarreal anunció que había decidido redirigir sus intereses académicos hacia temas menos controvertidos y más apropiados para estudio académico tradicional. Los documentos y materiales que el doctor Morales y Villarreal había recopilado durante su investigación fueron devueltos a los archivos oficiales, pero según registros administrativos posteriores, muchos de estos materiales desaparecieron durante reorganizaciones administrativas que ocurrieron durante los años de transición después de la independencia de México. Los documentos que permanecieron disponibles habían sido editados por razones de seguridad nacional, de maneras que removían información específica sobre nombres, ubicaciones y metodologías. En 1835, casi 30 años después de los eventos originales, un párroco de la iglesia de San Juan Bautista en Durango, padre don Francisco Herrera y Mendoza, reportó eventos inusuales en el cementerio de la parroquia que específicamente involucraban las tumbas de la familia Salcedo. Los cuidadores del cementerio habían notado que estas tumbas mostraban signos de disturbio periódico, que no podía ser explicado por causas naturales o actividades humanas normales. Los signos de disturbio incluían movimiento de las losas de piedra que cubrían las sepulturas, a pesar de que estas losas requerían esfuerzo considerable para ser desplazadas y no había evidencia de herramientas o equipos que hubieran sido utilizados para moverlas. También se encontraron objetos colocados sobre las tumbas que no correspondían a las formas tradicionales de veneración de los muertos, incluyendo dibujos geométricos realizados con sustancias que no podían ser identificadas y textos escritos en idiomas que ningún miembro de la comunidad local podía leer. Más significativamente, los cuidadores reportaron que durante ciertas noches, especialmente durante aniversarios relacionados con las fechas de los eventos originales de 1807, se escuchaban sonidos provenientes de las áreas subterráneas del cementerio que sugerían actividades que no deberían estar ocurriendo en sepulturas que habían sido selladas durante décadas. Estos sonidos incluían lo que describían como movimiento de objetos pesados y conversaciones múltiples realizadas en susurros que se extendían durante horas.
El padre Herrera y Mendoza decidió investigar personalmente estos reportes, realizando vigilancias nocturnas del cementerio durante los períodos cuando los disturbios habían sido más frecuentes. Durante una de estas vigilancias, en marzo de 1836, exactamente 29 años después del juramento original, el párroco observó actividades que documentó en un informe que envió directamente al obispado de Durango. Según este informe, el padre Herrera y Mendoza observó un grupo de aproximadamente 12 individuos que llegaron al cementerio durante las primeras horas de la madrugada y se dirigieron específicamente a las tumbas de la familia Salcedo. Estos individuos utilizaban linternas que proporcionaban iluminación mínima, pero se movían por el cementerio con familiaridad que sugería conocimiento detallado de la ubicación de tumbas específicas y los obstáculos del terreno. Las actividades que el párroco observó incluían la remoción de las losas de piedra de las sepulturas, la extracción de objetos de las tumbas que fueron colocados en cofres que los visitantes habían traído consigo, y la colocación de diferentes objetos en las sepulturas antes de volver a sellarlas. Todo el proceso fue realizado siguiendo procedimientos que parecían haber sido establecidos previamente, con cada participante ejecutando tareas específicas, sin necesidad de comunicación verbal entre ellos. El padre Herrera y Mendoza intentó intervenir cuando las actividades estaban próximas a completarse, identificándose como párroco de la iglesia y solicitando explicación para las actividades que estaban realizando en terreno consagrado sin autorización eclesiástica. Sin embargo, cuando se acercó al grupo, los individuos se dispersaron rápidamente, llevando consigo los cofres y objetos que habían extraído de las tumbas, pero dejando atrás algunos de los materiales que habían traído para colocar en las sepulturas. El examen de estos materiales restantes reveló objetos que el padre Herrera y Mendoza no podía identificar o categorizar según su conocimiento de tradiciones religiosas católicas o prácticas culturales regionales. Los objetos incluían fragmentos de metal que habían sido trabajados con técnicas que no correspondían a la metalurgia tradicional de la región, sustancias orgánicas que habían sido preservadas de maneras que parecían requerir métodos químicos sofisticados, y documentos escritos en caracteres que no correspondían al alfabeto español o latín. La investigación de estos materiales por parte de las autoridades eclesiásticas reveló que contenían referencias a eventos y personas relacionadas con los sucesos originales de 1807, pero también incluían información sobre desarrollos posteriores que sugerían que las actividades asociadas con el juramento no habían terminado con la disolución aparente de la organización original. Los documentos mencionaban cumplimientos programados, transferencias generacionales y actualizaciones de registros que implicaban la continuación de actividades relacionadas durante las décadas posteriores a los eventos originales. En 1838, las autoridades eclesiásticas tomaron la decisión de trasladar los restos de la familia Salcedo a una ubicación diferente dentro del cementerio, específicamente a una sección que había sido bendecida recientemente y que proporcionaría mayor seguridad contra disturbios futuros. Sin embargo, cuando los sepultureros comenzaron a exhumar los restos para su traslado, descubrieron que las condiciones de las sepulturas no correspondían a lo que se esperaría después de 30 años de entierro. Los ataúdes se encontraban en estados de preservación que diferían significativamente entre las diferentes sepulturas, con algunos mostrando deterioro acelerado que había reducido su contenido a fragmentos,
mientras que otros permanecían en condiciones que sugerían que el entierro había sido realizado recientemente. Más significativo aún, algunos de los ataúdes contenían objetos que no habían sido colocados durante los entierros originales, incluyendo documentos, joyas y artículos que parecían haber sido añadidos durante los años posteriores a través de métodos que los sepultureros no podían explicar. El traslado de los restos se completó, pero las autoridades eclesiásticas decidieron mantener las nuevas ubicaciones en secreto, proporcionando información sobre las sepulturas solamente a personal autorizado específico. Las ubicaciones originales de las tumbas fueron cubiertas con tierra adicional y marcadas con símbolos religiosos que habían sido bendecidos específicamente para prevenir disturbios futuros. Sin embargo, en 1842, los cuidadores del cementerio reportaron que las nuevas ubicaciones de las sepulturas también habían comenzado a mostrar signos de actividades inusuales. Los disturbios en las nuevas ubicaciones seguían patrones similares a los que habían sido observados en las ubicaciones originales, sugiriendo que quienes habían estado realizando las actividades habían logrado identificar las nuevas ubicaciones a pesar de las precauciones tomadas por las autoridades eclesiásticas. Estos eventos llevaron a las autoridades a concluir que los disturbios no estaban relacionados específicamente con las ubicaciones físicas de las sepulturas, sino con los restos mismos, o con información asociada con los restos que continuaba siendo de interés para las entidades que habían estado involucradas en los eventos originales de 1807. Esta conclusión implicaba que las actividades relacionadas con el juramento habían continuado durante décadas después de la investigación oficial, y que la organización responsable mantenía recursos y motivaciones para continuar sus actividades a pesar de los riesgos asociados. En 1845, las autoridades eclesiásticas y civiles tomaron la decisión conjunta de declarar el caso oficialmente cerrado y trasladar todos los documentos y evidencias relacionadas a archivos clasificados que requerirían autorización especial para acceso futuro. Esta decisión fue motivada por la conclusión de que la investigación continuada no había producido resultados que justificaran los recursos invertidos, y que la atención pública hacia el caso podría estimular actividades imitativas que amenazarían el orden público. Los documentos que fueron archivados incluían no solo los materiales relacionados directamente con la familia Salcedo, sino también información que había sido recopilada sobre casos similares en otras regiones, correspondencia con autoridades de otras provincias que habían enfrentado situaciones comparables y reportes de investigadores que habían intentado desarrollar una comprensión sistemática de los eventos. El archivo fue establecido en la Ciudad de México bajo la supervisión conjunta de autoridades eclesiásticas y militares. Sin embargo, según registros administrativos posteriores, el archivo fue reorganizado en múltiples ocasiones durante las décadas siguientes, debido a cambios en las administraciones gubernamentales, conflictos internos y la necesidad de reasignar espacio para materiales relacionados con eventos más recientes. Durante estas reorganizaciones, algunos materiales fueron trasladados a ubicaciones diferentes, otros fueron consolidados con archivos relacionados, y una porción fue aparentemente extraviada o destruida debido a deterioro por factores ambientales. En 1862, cuando murió Diego Alejandro Salcedo, el último sobreviviente directo de la familia original, las autoridades eclesiásticas realizaron un inventario de sus posesiones personales para determinar si contenían materiales que debieran ser añadidos al archivo clasificado del caso.
Este inventario reveló que Diego Alejandro había mantenido correspondencia privada con sus hermanos sobrevivientes durante las décadas posteriores a los eventos originales, y que esta correspondencia contenía información que había sido previamente desconocida para los investigadores. La correspondencia reveló que los efectos a largo plazo de los eventos de 1807 habían continuado afectando a los miembros de la familia durante décadas después de su separación. Los hermanos habían experimentado fenómenos que incluían sueños recurrentes con contenido específico relacionado con los eventos originales, coincidencias inusuales en sus vidas que parecían seguir patrones establecidos durante los eventos de 1807, y contactos ocasionales con individuos que demostraban conocimiento detallado sobre su historia familiar, a pesar de que esta información no debería haber estado disponible para personas externas. La correspondencia también mencionaba que durante ciertos aniversarios relacionados con los eventos originales, los hermanos habían experimentado compulsiones para realizar actividades específicas o visitar ubicaciones particulares, compulsiones que describían como diferentes de sus propios deseos conscientes, pero que resultaban extremadamente difíciles de resistir. Estas experiencias habían continuado incluso después de que habían establecido nuevas vidas en ubicaciones distantes y bajo identidades que no estaban conectadas con su historia familiar original. Más significativamente, la correspondencia indicaba que los hermanos habían sido contactados periódicamente por individuos que se identificaban como representantes de intereses continuos relacionados con los compromisos establecidos en 1807. Estos contactos habían incluido recordatorios sobre obligaciones que se extendían más allá de la generación original, solicitudes de información sobre descendientes potenciales y ofertas de beneficios que estarían disponibles para los miembros de la familia que demostraran cooperación continuada con los proyectos establecidos. Los hermanos habían intentado resistir estos contactos, pero habían descubierto que la resistencia resultaba en consecuencias que afectaban no solo a ellos, sino también a las familias que habían establecido después de los eventos originales. Estas consecuencias incluían dificultades financieras inexplicables, problemas de salud que no respondían a tratamientos médicos tradicionales, y eventos que amenazaban la seguridad de sus nuevas familias de maneras que parecían ser demasiado específicas para ser coincidencias. El inventario de las posesiones de Diego Alejandro también reveló documentos que él había intentado preparar como testimonio final sobre los eventos de 1807 y sus consecuencias posteriores. Sin embargo, estos documentos estaban incompletos, con secciones que habían sido removidas o alteradas y páginas que habían sido dañadas de maneras que parecían intencionales en lugar de resultar de deterioro natural o accidental. En los documentos incompletos, Diego Alejandro había intentado proporcionar advertencias específicas sobre los métodos que las entidades asociadas con el juramento utilizaban para identificar y contactar a descendientes de las familias originalmente involucradas. Había documentado patrones de actividades que sugerían que estas entidades mantenían registros detallados sobre las genealogías de las familias afectadas y que utilizaban esta información para establecer contacto con nuevas generaciones, cuando éstas alcanzaban edades específicas o cuando ocurrían eventos particulares en sus vidas. Sin embargo, las secciones de los documentos que habrían proporcionado detalles específicos sobre cómo evitar o resistir estos contactos habían sido removidas, aparentemente por el propio Diego Alejandro antes de su muerte. Las páginas restantes incluían referencias a métodos que no deben ser documentados por escrito
y información que debe ser transmitida solamente a través de comunicación directa con personas de confianza absoluta. La muerte de Diego Alejandro marcó el final de la línea directa de la familia Salcedo, pero no el final de las actividades relacionadas con el juramento de 1807. Los archivos eclesiásticos de diferentes parroquias en México registraron eventos durante las décadas posteriores que mostraban patrones similares a los que habían caracterizado el caso original, involucrando familias que aparentemente no tenían conexiones directas con la familia Salcedo, pero que experimentaban circunstancias y eventos que seguían metodologías comparables. En 1868, un investigador académico de la Universidad Nacional, el profesor don Alejandro Ruiz y Montemayor, obtuvo acceso limitado a algunos de los archivos relacionados con el caso como parte de un proyecto para documentar la historia social del período colonial tardío. Su investigación se enfocó en comprender cómo los eventos políticos y económicos de la época habían creado condiciones que permitieron el desarrollo de movimientos y organizaciones que operaban fuera de las estructuras institucionales tradicionales. Sin embargo, el profesor Ruiz y Montemayor descubrió que el acceso a los materiales más significativos del archivo requería autorizaciones que eran extremadamente difíciles de obtener, y que muchos de los documentos que logró examinar habían sido editados de maneras que removían información específica que habría sido crucial para comprender la naturaleza y alcance de las actividades investigadas. Los documentos disponibles proporcionaban suficiente información para confirmar que eventos extraordinarios habían ocurrido, pero no suficientes detalles para permitir análisis académico riguroso de las causas, metodologías o consecuencias de estos eventos.